Bueno, estamos aquí de nuevo y os voy a presentar un tema apasionante. El descubrimiento, el conocimiento, la utilización y sobre todo el futuro de una molécula que nos ha dado lugar a conocer cuáles son los secretos de la vida. Esta molécula llamada ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula con un potencial tremendo, ha sido una de las grandes revoluciones de la ciencia y ha dado multitud de premios Nobel relacionados con su conocimiento y su expresión. Pero además, vosotros que vais a conquistar y estéis conquistando ya el siglo XXI, que sepáis que el ADN es una molécula que su uso y sus potenciales modificaciones están revolucionando y van a revolucionar la medicina, la agricultura, es decir, tiene un potencial fantástico. Bueno, pues vamos a comenzar presentándoos cómo sería esta molécula, pero para ello creo que es fundamental saber cómo se llegó a su descubrimiento. Para ello nos tenemos que ir al principio del siglo XX. Estamos en 1928. Consiguió transformar bacterias no virulentas, no patógenas, era capaz de transformarlas en bacterias virulentas. Para ello, en sus experimentos con la bacteria que provoca la neumonía, logró transformar estas bacterias y lograr que su expresión fuera virulenta, siendo en un inicio bacterias no patógenas. Griffith consiguió en 1928 que lo que él denominó principio o factor transformante lograra modificar la expresión de estas bacterias. Este principio transformante se estuvo investigando, intentando conocer, y en esa época las proteínas tenían mucha relevancia. Y no se pensaba que una molécula, como podía ser el ADN, pudiera ser la que modificaba la expresión de estas bacterias con las que estaba trabajando Griffith. Fue en 1944 cuando Avery y sus colaboradores descubrieron que este principio transformante era en realidad ADN. Es decir, el ADN era una molécula capaz de modificar la expresión de un ser vivo y cambiar sus características. Curiosamente no recibió premio Nobel, aunque tuvo 38 nominaciones, pero en ningún momento se le llegó a considerar. Fue pasando el tiempo y se trabajaba muy intensamente en conocer cómo era la estructura, esa composición química que tendría la molécula de ADN o DNA en inglés. Fue, bueno, pues dos investigadores, Watson y Crick, los que descubrieron esta estructura que por su sencillez es extremadamente bella, que sería la estructura helicoidal de doble cadena del ADN. Para ello, bueno, pues cuenta la historia que entró Crick en un pub, en el Eagle, y cuando descubrió cómo era la estructura del ADN, pues se lo comentó a todos los presentes, y en este pub, en el Eagle, hay un lugar en donde se dice que se contó cómo era la estructura de la molécula de la vida. Antes de publicar esta estructura en una publicación como Nature, bueno, pues unos días antes, el 19 de marzo, Crick, en una carta muy bella, con 7 páginas, le contaba a su hijo, a Michael, cómo era la estructura de la molécula de donde nace la vida, el ADN. Esta carta fue subastada hace un tiempo y alcanzó una enorme cantidad de dinero, y es la carta que probablemente, manuscrita, más dinero ha conquistado. Esto es algo anecdótico, por supuesto. Lo importante es que estos dos investigadores, en 1953, consiguieron descifrar cómo era la molécula de ADN. Para ello, no tenemos que olvidar, aunque ellos sí lo olvidaron, cuando recibieron el premio Nobel de Fisiología en 1962, no recordaron la enorme contribución de Rosalind Franklin, una cristalógrafa que consiguió fotografiar el ADN. Y esta fotografía, la famosa fotografía 51, fue la que utilizaron Watson y Crick, probablemente sin permiso de Rosalind Franklin,
la que utilizaron y les dio la clave final de cómo era la estructura de doble cadena del ADN. Deciros que Rosalind Franklin pues no consiguió el premio Nobel porque los premios Nobel no se dan a título póstumo y falleció en 1958. Entonces la contribución de muy poquitas páginas en la revista Nature hizo que Watson y Crick y Wilkins consiguieran el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. Deciros que la contribución al conocimiento de la molécula de ADN no solamente ha tenido un montón de premios Nobel mayoritariamente estadounidenses, sino que también nosotros conseguimos el premio Nobel de Medicina gracias al tesón y al trabajo para descifrar cómo era la síntesis del ARN por parte de Severo Ochoa, un gran científico y premio Nobel de Medicina. Bien, pues para poder trabajar este tema necesitaríamos, como os he dicho, esta primera aproximación histórica, y a partir de aquí necesitaríamos conocer cómo es la estructura de los ácidos nucleicos, del que forma parte el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos están formados por unas unidades básicas que se van repitiendo, denominadas nucleótidos. Y estos nucleótidos están formados por tres unidades. Están formados por un grupo fosfato, ácido fosfórico, unido a un azúcar de 5 átomos de carbono. Este azúcar puede ser o bien una ribosa, en el caso del ARN, ácido ribonucleico, o podría ser una desoxirribosa, en el caso del ácido desoxirribonucleico o ADN. Este azúcar de 5 átomos de carbono está unida a una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas se dividen en púricas y pirimidínicas, y ya las trabajaremos, y estas son compuestos ciclados que llevan nitrógeno. Entonces un nucleótido estará formado por un grupo fosfato, un azúcar de 5 átomos de carbono y unido a una base nitrogenada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque esta unidad funcional de los nucleótidos lo que va a hacer es que van a unirse muchos nucleótidos formando lo que se denomina un polinucleótido. Entonces, una molécula bien de ADN o bien de ARN tiene cientos y cientos de nucleótidos unidos, todos ellos, como ya veremos más adelante. Para poder conocer bien este tema, también deberemos de saber cómo es la replicación, es decir, cómo una molécula de ADN puede formar una nueva copia cuyas características van a ser que es idéntica y lleva la misma información que la cadena original. Esta replicación o duplicación del ADN, como ya veremos, es semiconservativa y hace que una célula pueda duplicar su material genético y posteriormente repartirlo, como sabemos, en el proceso de mitosis o reproducción celular. Además, necesitamos conocer el concepto de gen. El gen forma parte del ADN. Es mejor decir, quizás, que los genes son trozos o fragmentos de ADN. Los genes parten de la molécula de ADN, y esta molécula de ADN va a estar descondensada, o bien en el proceso de división celular, como sabemos, van a condensarse y formar paquetes de información. Estos grandes paquetes de información, denominados cromosomas, van a llevar sus consiguientes genes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como vemos aquí en la imagen, tendríamos el cromosoma 11, y en este cromosoma 11 tendríamos la información, un fragmento de ADN que va a codificar para una proteína, y esta proteína va a expresar un determinado carácter. Por lo tanto, los genes son unidades estructurales, porque son trozos de ADN, y son también unidades funcionales, porque cuando se expresan consiguen que aparezca un carácter. En este cromosoma 11, por ejemplo, tendríamos que una mala expresión, por ejemplo, del cromosoma 11 puede originar una mutación genética, como sería la anemia falciforme. Además del concepto de gen, tendremos que conocer, avanzando, cómo sería la expresión génica.
el concepto de expresión génica nos lleva al dogma central de la biología molecular. Es un proceso muy complejo, apasionante, ha costado mucho tiempo y esfuerzo por parte de los científicos llegar a conocerlo, y aquí la contribución de Severo Ochoa también fue muy importante. Incluso, bueno, pues se dice que Severo Ochoa sería merecedor de un segundo premio Nobel, que no lo pudo tener porque ya nos ha dejado, debido a su participación en cómo ese lenguaje de nucleótidos logra expresar, logra transformarse en un lenguaje de aminoácidos utilizando el código genético, como luego veremos en su momento. Bien, pues esta expresión de los genes es una parte fundamental dentro de la biología molecular, y este dogma central nos dice que, resumiéndolo y haciéndolo fácil, ¿verdad?, porque luego esto es muy complejo, que un gen, es decir, un trozo, un fragmento de ADN, va a expresarse por medio de un proceso denominado transcripción en un intermediario. Este intermediario sería la molécula de ARN mensajero en este caso. Este ARN mensajero, en este primer capítulo de la expresión de las proteínas, la expresión génica, perdón, bueno, pues este ARN abandonaría el núcleo celular y ya en el citoplasma comenzaría el segundo proceso. Y en este proceso, el ARN mensajero, con la participación de otros ARNs, en este caso, por ejemplo, los ribosomas o el ARN transferente, va a lograr que se codifique una proteína que posteriormente se expresará en un carácter. Esta biosíntesis de proteínas es un proceso muy complejo y lo veremos con detenimiento. Es verdad que también en el proceso para conocer bien cómo sería el ADN y la importancia que tiene, sabemos que el ADN también puede sufrir alteraciones. Puede haber problemas tanto en la expresión génica como en la arquitectura, por ejemplo, de los cromosomas. Estas mutaciones se pueden expresar en forma de caracteres que son muy relevantes, tanto a nivel macroscópico, como sería, por ejemplo, el caso de los niños albinos que tenemos aquí en la fotografía, como también en el caso a nivel molecular de problemas potencialmente graves, como sería la anemia falciforme debido a una mutación génica, mutación puntual, que trabajaremos también más adelante. Y por último, bueno, pues esta molécula de ADN, que ya se ha ido conociendo cómo es su estructura, se conoce muy bien cómo es su expresión dentro de los seres vivos, podemos modificarla y en procesos que no son naturales, podemos trasladar trozos de ADN a nivel general y podemos inducir procesos de expresión en donde nos interesa determinados caracteres. Es decir, podemos conseguir organismos o seres vivos transgénicos, en donde un gen de una especie se ha transportado y se ha expresado en el genoma de otra especie distinta, muy distinta incluso puede ser. Con esto lo que estamos consiguiendo es erradicar enfermedades, prepararnos para hacer vacunas. Todo este mundo apasionante que tiene todo este futuro del siglo XXI por delante es lo que se denomina biotecnología. Y la biotecnología trabaja con herramientas de ingeniería genética. Estas herramientas de ingeniería genética son las que también, por medio de ejemplos, vamos a trabajar en este tema que, como os digo, es apasionante y además que es un tema que está todavía no cerrado, abierto para nuevas investigaciones, el corta-pega genético, el famoso CRISPR. Es decir, es un mundo en constante evolución y en donde podéis participar siempre y cuando os declinéis por las ciencias de la vida. Bueno, pues ahora vamos a comenzar a ir desgranando este tema más despacio. Gracias.